Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo. Empezamos con la maratón. Estos son los ganadores, porque fueron los que pagaron la suscripción quienes eligieron esta. Solo quería ser como ellos, los Zenin, Sabio, El pecado de las facciones, Multiverso desatado, Nubes rojas, y también, Mentiras blancas. Pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Alejandro, Joseph Munoz Cipión, Aiden Barahona, Cristian Xicofiel, no sé qué dice, XD, Capibara Namikaze, David Carnel, Osvaldo Akawa, José Mansur, y por último, Lucas Guillerme. ¡Esto ya es Navidad! ¡Estamos en Navidad, coño! Navidad, me encanta la Navidad. ¡Que viva la Navidad! Es una época mágica y además dicen que por Navidad todo vuelve. En tu caso, todo va a volver menos el amor de ella. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, y feliz Navidad mis ninjas, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, una Masiro coqueteaba con su rubio favorito que era Naruto, y era observado por todos. Pero viajando hacia el otro lado de las dimensiones, otra pelicastaña estaba con seriedad. Tuve un sueño, decía una Masiro que estaba ya de adulta, mientras que miraba hacia una dirección. Akatsuki vendrá por el cuerpo de Naruto, porque todavía está sellado el poder del zorro de las 9 colas dentro de él, y no te preocupes, tendrán que pasar por nuestro cadáver para llevarse a nuestro amigo. Habló Tobitaka con seriedad. Naruto murió dándome su corazón, no dejaré que se lleven su cuerpo, mataré a todos los Akatsuki que vengan por mi esposo que murió meses atrás, gruñó Masiro que estaba con furia. Estaremos contigo, respondieron sus amigos con seriedad también, porque Akatsuki se acercaba hacia Konoha. Naruto era el Jinchuriki del zorro demonio, pero murió, porque tenía una enfermedad desconocida, no importaba lo que hiciera, tarde o temprano moriría. Lo único fuerte que tenía, era su corazón, que pasó a ser de su amada Masiro, con quien había crecido, y varios shinobis estaban listos para el combate que se podría dar en cualquier momento, porque los Akatsuki a lo lejos veían como Konoha se movilizaba. Maldita sea, debemos de decirle de todo esto al líder Sanma, decía un Deidara que volvió hacia Megakure, porque la tumba del Jinchuriki estaba bien custodiada, pero mientras que Deidara se había marchado hacia el cielo, rápidamente se vio a una Konoha, que estaba en una época de paz, y otra pelicastaña abrió sus ojos. Pasaron 3 años, y todo lo veo igual. Decía la Masiro de la línea de tiempo original. Investigaron muchas veces en donde podrían encontrar al Naruto demoníaco, así como también, el Naruto que salió de la misma tumba que ellos habían hecho para él, pero no importaba cuánto investigaran, no habían conseguido nada de información de los Narutos que estaban sueltos en las naciones elementales. Solo hubo algo que conmocionó a la aldea de la hoja, y era la deserción de Sasuke Uchiha, pero más había conmocionado a los civiles, porque su Uchiha estaba lejos de su amada aldea, pero los shinobis no estaban tan alterados, tenían fuerza de sobra, y además, sabían las intenciones de Sasuke tras desertar de la aldea, porque quería cazar a su hermano Uchiha, quien había aniquilado a todo el clan, y ahora Sasuke es buscado vivo o muerto por la aldea de la hoja. Pero eso a los de la generación dorada no les importaba mucho, y más a una pelicastaña que siempre estaba en su propio mundo, entrenaba todos los días, pero sus días de hacer misiones se terminaron. Solo entrenaba en Konoha, ya no tenía sentido para ella seguir avanzando, ya era fuerte, incluso más fuerte de lo que nunca pensó que sería, pero aún así, mientras más entrenaba, más recuerdos perdidos la seguían castigando. Fue como si algo dentro de ella por fin despertara, pero ese despertar llegó tarde. Me siento vacía, decía la pelicastaña tristemente, porque en sus sueños, todavía había un Naruto que lo miraba con una sonrisa, y también había un Naruto que llegó hacia el altar con ella, en donde le prometía cuidarla y protegerla hasta que la muerte los separe. ¿Acaso es mi castigo? Tal vez vivir así me guste más. Después de todo, que haya fuera de Konoha, no hay nada, todo lo tenía en este lugar, lo tenía todo, pero ahora, no tengo nada. Hay cosas que simplemente no puedes reemplazar.
desplazar como si fueran cosas sin valor. Habló Masiro que caminó por la aldea, mientras que varios aldeanos caminaban de un lado a otro. Y cuando la veían, le hacían una reverencia que Masiro devolvía con cortesía, pero después, inconscientemente cambió de dirección. No era la primera vez que hacía este recorrido, por 3 años siempre lo estuvo haciendo. Apenas despertaba, caminaba hacia cierto punto, y después cambiaba de dirección, hasta que llegaba hacia un lugar en donde todavía había algo que la consolaba, y era una piedra memorial, en donde estaba el nombre de Naruto. Hola Naru, soy yo nuevamente, ¿estás bien? Porque yo, no lo estoy, solo mírame, todos los días busco excusas para venir a este lugar, pero cuando estabas vivo, solo me centraba en entrenar para ser la mejor kunoichi del mundo, y lo conseguí, y me había olvidado para quién lo quería ser. ¿Lo recuerdas cierto? Porque ahora yo sí lo recuerdo. Tú serías el Hokage, y yo, estaría a tu lado. Promesas, falsas promesas te hice, y esas promesas te hirieron, pero tú, seguiste en silencio todo lo que yo había olvidado. Al despertar nuestros poderes, el requisito es olvidar lo que una vez nos complementaron, algo que hizo inmensamente feliz se te es arrebatado, pero con el tiempo, si ese sentimiento es fuerte, vuelve, pero en mi caso, volvió muy tarde. No estuve contigo para enfrentar tu enfermedad, no estuve cuando querías alcanzarnos, no estuve para decirte que serías un shinobi poderoso, yo no estuve, dijo Masiro, que empezó a llorar en voz baja, y su dolor hacía que varias flores emerjan a su alrededor. ¿Estás ahí compadeciéndote, a generación dorada?, preguntó una voz con diversión, y Masiro lo miró de reojo, y su enemigo fue aprisionado por varias raíces de los árboles. Pero su enemigo se había hecho intangible, y dio un gran salto hacia atrás. Rayos, fue aterrador. Un segundo más, y esa mocosa me iba a matar, decía el enmascarado, que estaba mirando hacia la pelicastaña que estaba limpiándose sus lágrimas, pero ahora, se puso seria, y miró la capa que tenía su oponente. Eres un shinobi de Akatsuki, ¿verdad?, preguntó Masiro estoicamente. Veo que conoces a nuestra organización, habló el enmascarado con diversión. Sí, hace 3 años atrás, vinieron 2 shinobis, y veo que no aprendieron la lección, respondió Masiro, que estaba con seriedad. La verdad, no vengo buscando una pelea, solo quería preguntar algo, solo una cosa, y luego me iré de este lugar, pero, escúchame bien, también obtendrás algo de mí, algo que tal vez puedas hacer que cambie tu vida. Habló el enmascarado con diversión, y Masiro seguía sin emociones, y dio unos pasos hacia adelante. No lo entiendes, ¿cierto? Encontré unas ruinas. Hablaba de 3 seres cortados por el mismo listón, pero con diferentes almas. Uno salió del mismo purgatorio, y se alimenta de los sueños. Otro que fue creado por 4 almas que le dio vida, a un ser que pidió una segunda oportunidad de vivir, pero las demás escrituras están destruidas, aunque habla de 7 mundos que están conectados, y esos 3 listones se alimentarán del otro hasta que solo quede uno. Suena aterrador, porque existen muchas formas de alimentar algo. Tal vez, aniquilar a los que son iguales a ti, así podrás ser el único listón del mundo. ¿Tú qué me dices?, preguntó el enmascarado con diversión. No entiendo nada, respondió Masiro con seriedad. Sí que lo sabes, vine para encontrar respuestas de ti, porque no hace mucho tiempo, me encontré con un encapuchado, y tenía el rostro de Naruto, el de la generación dorada. Habló el enmascarado con seriedad, y Masiro lo miró con furia. No miento, generación dorada, pensé que era una ilusión, pero, días después, me topé con otro rubio, pero este, tenía la ropa andrajosa, como si buscara algo, tenía una manta que fue costurada de muchas maneras, siempre trajinando un pergamino. Habló el enmascarado con seriedad. ¿Qué buscas, Akatsuki?, preguntó Masiro con seriedad. Busco al Biju del 9 colas, respondió el enmascarado con seriedad. Naruto no fue el Jinchuriki, nunca tuvo el poder de un Biju, pero, decía Masiro, que miró hacia la tumba de su amado amigo, que ahora ya no estaba en el mundo. Los rumores dicen que Danzo se hizo con algo que tenía el Yondaime en su poder, un sello. ¿Por qué lo tiene Danzo? No lo sé, porque el Yondaime se lo dio, tampoco lo sé, pero estoy segura que lo que tiene Danzo en su poder no fue entregado por el Yondaime. Estoy segura que Danzo se lo había robado, pero yo digo que es el chakra del gran zorro de las 9 colas. Y ahora dime más, porque sé que no viniste solo para decirme tonterías. Habló Masiro con seriedad, que impaciente, pero esto
Está bien, yo nunca te dije esto, y tú nunca me viste, decía el enmascarado con diversión, y Masiro solo había sentido con confirmación. Verás, ¿sabes el concepto del multiverso, otros mundos, otros planos existenciales? Preguntó el enmascarado con diversión, y Masiro pensó en muchas cosas. Y recordó la charla de Jiraiya, y fingió confusión, todo para que el enmascarado siguiera contando. No lo sabes, qué desperdicio, pero en fin, años atrás, antes que muriera Naruto, estaba en mis cosas, cuando de repente había caído algo del cielo. No fue una estrella, porque el mismo mundo se partió de la nada, como si se tratara de un pedazo de ventana de vidrio. Era como si algo rompiera un muro que cubría nuestra realidad. Al principio no lo había creído, pensé que era una ilusión, pero el cielo había demorado en cerrarse por 5 horas, y un conocido dijo que el ser que había aparecido en el mundo, venía de otra dimensión, algo que solo podía hacer una diosa llamada Kaguya. Ya sabes lo que dicen, si hay algo escrito, es porque sí ocurrió en su momento. Empecé a investigar por varias ruinas antiguas, clanes inexistentes, y di con el clan Otsutsuki, que se dice de donde provienen los Uzumakis, los Uchihas, y también, los Senjus con los Hyugas. Encontré la historia de la diosa Kaguya, que podía abrir dimensiones, porque tenía en su poder, el Rinne Sharingan, pero también hubo un grabado que dejó un llamado Agoromo Otsutsuki, y decía esos de los 3 listones que aparecerían en cualquier momento, porque dijo que uno de ellos, traería un poder que se podría dar tras combinar 4 almas. Habló el enmascarado con seriedad, y Masiro afiló su mirada, pero el enmascarado dijo, es como lo estás pensando, niña. Quien quiera que había llegado ese año, trajo consigo, el poder que se puede dar tras combinar las 4 almas, porque no hay registros de ese poder, y estoy seguro de que esos que tienen el rostro de Naruto, saben qué es. O también, los Bijus tal vez tengan la respuesta. Después de todo, estuvieron en tiempos antiguos. Te dejo esta tarea, niña. Si Danzo tiene en su poder al Kyuubi, me lo quedaré. Habló el enmascarado que había desaparecido en un vórtice giratorio. Pero Masiro estaba mirando hacia el lugar que había desaparecido el enmascarado, unas ruinas antiguas, el poder de las 4 almas, el demonio Naruto que busca la perla llamada Shikon, es algo que no tenemos registros, lo que significa que la perla es el poder de las 4 almas, decía Masiro que estaba pensando, y recordaba cada cosa que había pasado, y se concentraba una y otra vez, porque primero estaba el demonio Naruto que apareció en la invasión, luego el mismo demonio dijo que había otro ser que había aparecido en el mundo, algo que ellos habían sentido, y luego estaba Asuma que dio la información que había otro Naruto que caminaba por Konoha, y que también se había llevado el pergamino que tenía un jutsu que podía mostrarte otras realidades alternas. 3 listones, significa que hay 3 Narutos que se crearon. No lo creo, pero si mis teorías son acertadas, el Naruto que no está en este lugar, es quien tiene la perla, ¿verdad? El demonio Naruto dijo que la perla podía cumplir cualquier deseo, pero solo debe de haber uno solo de ellos, lo que significa que pronto empezarán con el salto hacia las otras realidades alternas. De eso estoy segura, pero pasaron 3 años, ¿qué es lo que lo retrasan? ¿Acaso debes de tener un enorme chakra para saltar hacia otros mundos? ¿Qué es lo que debes de tener para saltar hacia otras realidades alternas? Se dijo Masiro pensando. Hasta que abrió sus ojos incrédula, porque dijo, claro, el poder de un Biju. Habló Masiro sorprendida, y corrió hacia la oficina del Hokage, porque tenía que avisar de todo esto al Hokage, porque los Narutos que estaban sueltos, estaban buscando los poderes de los Bijus para irse hacia otra realidad alterna, pero un Zetsu se había movido hacia en donde corría la pelicastaña, porque su señor Madara, le dijo que la vigilara, porque sabía que sabía más cosas de la que ellos no sabían, pero en la oficina del Hokage, un Sandaime estaba firmando papeles, y también se preguntaba del por qué no habían encontrado a ninguno de los Narutos que estaban en las naciones elementales, porque por mucho que habían buscado, los rubios no fueron encontrados, ni siquiera los Akatsuki estaban rondando en estos años.
pero una Masiro había entrado mientras decía, Okage-sama, los bijus, son los bijus, decía la pelicastaña jadeando, bijus, no hay bijus en Konoha, preguntó el Sandaime con curiosidad, no, no es eso Sandaime-sama, los rubios, los Narutos, están tras los bijus, quieren saltar hacia otras realidades alternas para ir por el poder de las 4 almas, que es conocida como la perla de Chikon. Habló Masiro que miró hacia el Sandaime que estaba incrédulo, pero un Jounin había entrado hacia la oficina del Hokage y le dijo, Sandaime-sama, Suna ha sido atacada por Akatsuki, el Kazekage fue capturado por ellos, pero dicen, que en las sombras, vieron a alguien con el cabello dorado viendo la batalla. Habló el Jounin que dio el informe hacia el Hokage que estaba sorprendido, Masiro, porque esos Narutos buscarían la llamada perla de Chikon. Preguntó el Sandaime con seriedad, la perla es capaz de cumplir cualquier deseo, respondió la pelicastaña con seriedad, y el Sandaime se preguntaba qué desearían los Narutos, pero pensó en el demonio Naruto, que obviamente desearía que ellos murieran, porque dijo que quería convertirse en un verdadero espíritu. Llama a los Jounin, decía el Sandaime con seriedad, porque iría para saber más de los de Suna, porque enviaron información de Akatsuki, y obviamente también, estaban pidiendo ayuda, algo que el Sandaime aceptaría. La pelicastaña miró hacia el Hokage y dijo, no me dejarán afuera de la misión verdad, porque yo misma he descubierto lo que quieren esos Narutos. Habló Masiro mirando hacia el Hokage que estaba pensando en muchas cosas. Masiro era fuerte, y sus compañeros también. Pero la muerte de Naruto así como también, los nuevos rubios que llegaron al mundo, la puso muy mal, pero aún así miró hacia la pelicastaña y habló, Masiro, ¿estás segura que puedes moverte? Preguntó el Sandaime con seriedad, porque 3 años Masiro estuvo inactiva, aunque sabía que entrenaba todos los días, sus días de misión habían terminado, pero Masiro dijo, sí, estoy lista, y también, quiero saber si ese Naruto que salió de su tumba es mi compañero, solo quiero sacarme la duda, porque el demonio Naruto, no es mi compañero y amigo, decía Masiro apretando el puño, y el Sandaime solo había sentido, porque mandaría a varios Jounin hacia las fronteras de Suna y Konoha, y Masiro ya estaba lista para ir hacia su misión, y solo esperaría que los Jounin que la acompañarían estuvieran en la oficina del Hokage, pero lejos de ahí, con 2 de Akatsuki, estaban viendo una enorme piedra. Sasori-senpai, todo esto fue divertido, pero tú tardaste mucho, decía Deidara con diversión, que yo tardé, fuiste tú quien se había demorado, pero ahora solo diré, que ambos hicimos muchas cosas que solo había retrasado la misión, asintió Sasori con diversión, opino lo mismo senpai, y de hecho, no por nada este Kazekage es el más joven de todos, decía Deidara que borró su sonrisa. ¿Qué pasa? Preguntó Sasori con curiosidad. Es normal que alguien conozca este lugar, porque sé que eres muy cauteloso cuando se trata de esconder escondites, preguntó Deidara mirando hacia una persona parada, y Sasori miró hacia un rubio que estaba mirándolos con curiosidad. ¿Ese chico, quién es? Preguntó Sasori estoicamente, y Deidara pensó lo mismo. Ese es el Jinchuriki, ¿cierto? Preguntó el rubio estoicamente, y Deidara con Sasori solo dieron una sonrisa nada más, porque ahora sabían por dónde iba la cosa, porque el objetivo era el Jinchuriki que ellos acababan de derrotar horas atrás. Necesito de su chakra, solo eso, habló el rubio que estaba mirando hacia los Akatsuki, que se miraron con diversión, pero después negaron con su cabeza, porque el mocoso que estaba en su presencia les pedía al Jinchuriki como si fuera un kunai que podría usar si se los pedía amablemente. Mocoso, veo que eres amable, pero yo odio que las personas esperen, pero tú, estás haciendo que mis compañeros esperen, y la verdad, te digo esto, debes de irte de este lugar, y si haces eso, no te haremos nada. Habló Sasori mirando hacia el rubio que dijo, solo será por unos minutos, no demoraré en tomar su chakra, no quiero su biju, solo el chakra. Habló el rubio estoicamente, ya basta, que no ves que solo estorbas. Habló Deidara molesto, solo quiero su chakra. Habló el rubio que ya estaba en la ave de arcilla que hizo Deidara, porque ahí estaba el Kazekage Gaara. Quiero su chakra, tengo que hacer un gran viaje, decía el rubio con diversión, pero Deidara rápidamente mandó una ave de arcilla más pequeña, y una gran explosión se hizo escuchar. Rum.
y el rubio que tenía una manta dio un gran salto hacia una dirección, y miró hacia el rubio de Iwa molesto. No tienes educación, mocoso, qué lástima por ti, decía Deidara que estaba con diversión. No te molesta que yo me encargue de todo esto, ¿verdad, Sasori-senpai? Preguntó Deidara con diversión. Para nada, hazte cargo de todo esto, porque iré para hablar con el líder, respondió Sasori, que empezó a caminar hacia en donde abriría la gran puerta de piedra, pero Deidara, que veía como Sasori se marchaba, miró hacia su enemigo que ya estaba cerca de él, pero su patada ya estaba extendida, y Deidara recibió la patada en toda su cara mientras que salía volando, y solo pudo decir, y pasó cerca de Sasori, y el que una vez fue un shinobi de Suna vio como su compañero de Akatsuki chocó con la puerta de piedra, y un gran estruendo se hizo escuchar. ¿Qué rayos?, dijo Sasori, que cuando se había dado la vuelta para mirar hacia su enemigo, solo vio un puñetazo de rayo, y dio en toda su marioneta, y una gran explosión se hizo escuchar. Pero de los varios pedazos del que una vez fue el cuerpo de Sasori, salió un pelirrojo que estaba sorprendido por el abismal poder que tenía el rubio, que ahora estaba con el Kage de Suna. Tienes el chakra de un Biju, habló el rubio, que su mano le crecieron unas garras enormes, y lo había introducido en el Kage de Suna, que estando inconsciente abrió sus ojos mientras decía, porque le estaban quitando el chakra por las fuerzas. ¿Qué está haciendo?, decía Sasori, que veía como Gaara solo podía gritar del dolor, y veía como una masa de chakra roja iba hacia el rubio, que estaba con una gran sonrisa. Porque segundos después, el grito de Gaara había terminado, y el rubio lo miró estoicamente, y después lo había arrojado hacia los Akatsuki, que lo sujetaron incrédulos. Todavía, es todo suyo, y todavía tiene su Biju que nuevamente está llenando sus bobinas de chakras, habló el rubio, que empezó a caminar por otro lugar, porque necesitaba 9 colas de poder, ahora solo tenía 1, Sasori con Deidara se miraron confundidos, porque el Kage Jinchuriki estaba en sus manos, pero el rubio que los había atacado se marchaba del lugar como si nada hubiera pasado. Espera, habló Sasori con seriedad, y el rubio lo miró estoicamente. ¿Qué haces?, gruñó el pelirrojo de Akatsuki con seriedad. Solo buscaba el chakra de un Biju, respondió el rubio con seriedad. No lo sé, pero tu rostro no parece decir que dices la verdad. Habló Sasori, que estaba con un pergamino abierto que decía 3, y de una cortina de humo salió una marioneta que estaba poco a poco soltando arena de metal. No soy su enemigo, solo quería el chakra de un Biju, y eso era todo, porque si quisiera un Jinchuriki no devolvería su cuerpo hacia ustedes, habló el rubio sin emociones. Ya iniciaste con la pelea, mocoso, gruñó Sasori con furia. Lo mismo digo, asintió Deidara, que estaba listo para el combate que se daría ahora mismo. Mi intención no es matarlos hoy, habló el rubio con seriedad, y los Akatsuki empezaron a correr hacia el rubio, que los miró molesto, y después hizo lo mismo, porque había esquivado varias etiquetas explosivas, y también la arena de hierro que lanzaba la marioneta de Sasori. Tú eres el más molesto, habló el rubio, que llegó hacia Sasori, que abrió sus ojos, porque le dieron un puñetazo con mucho chakra, y el pelirrojo de Akatsuki salió volando mientras decía, porque fueron por él primero, y el rubio de Iwa vio esa velocidad, y rápidamente tiró varias arcillas de insectos, que el rubio miró con seriedad, y se había movido a toda velocidad también, pero después sacó una katana, y los había dividido en 2 cada uno. Rayos, Raitón, decía Deidara molesto, pero el rubio rápidamente llegó hacia Deidara, que había saltado de su arte para no ser lastimado, pero vio como su enemigo se había dividido en 2, y uno llegó hacia el rubio de Iwa, que estaba con incredulidad, porque recibió varios golpes con mucho chakra, y después también recibió un corte en toda su humanidad, y Deidara había escupido mucha sangre, y no lo podía creer. Pero cuando el rubio iba a dar el golpe de gracia, una arena de hierro llegó hacia el rubio, y estaba a punto de ir hacia uno de sus ojos, y el rubio rápidamente dio un salto hacia atrás, pero toda su manta había sido desprendido. Gracias, Sasori-senpai, decía Deidara jadeando, porque no la contaría si su compañero no lo rescatara en ese segundo, pero ambos vieron el rostro completo del rubio, que estaba mirándolos con seriedad. Oye, estaba en el libro bingo, ¿no es así?, decía Deidara
Deidara mirando hacia el rubio que estaba enfrente de ellos. Sí, lo sé, ¿cómo se llamaba? Naruto, el de la generación dorada, que se dice que había muerto en la misma Konoha, respondió Sasori mirando hacia Naruto que estaba con seriedad, pero Sasori miró lo que tenía en su poder, porque tenía el kanji del fuego. Conozco ese pergamino, los jutsus de cada clan de Konoha, así como también sus secretos. Habló Sasori que estaba con diversión, los secretos de Konoha, pero qué interesante ¿no lo crees así, Sasori-senpai? Preguntó Deidara que estaba mirando hacia un Naruto con ganas de matarlo, porque si ellos se hacían con todos los secretos que tenía Konoha en su aldea, y ahora estaban con más ganas de matar a Naruto que los miro estoicamente, veo que no nos iremos de aquí sin combatir, quería ser solo amable con ustedes, pero aún así, quieren combatir, no tengo nada en contra de ustedes, porque no son mi objetivo, pero aún así, están intentando acabar con mi persona. Habló Naruto que estaba mirando hacia los de Akatsuki, que estaban mirando hacia el rubio, que estaba atento a lo que podría pasar en la pelea. Y su katana estaba emanando mucho rayo, los mataré. Habló Naruto que había salido en un estallido de poder hacia sus enemigos que habían contrarrestado el ataque, pero aún así, salieron volando por el ataque de Naruto, algo que los había sorprendido como nunca, pero aún así, rápidamente se habían estabilizado, pero un Deidara se había elevado, mientras que tiraba varias arcillas de insectos, que Naruto cortaba con su katana imbuida en chakra Raitón, y por esa razón las arcillas no explotaban. Pero aún así, Deidara mandaba más arcillas hacia Naruto, que estaba moviéndose a toda velocidad, pero un Sasori sacó un pergamino mientras que de su pecho, hizo que varios hilos de chakra fueran hacia las marionetas que salían del pergamino que él tenía en su poder, y había 100 marionetas listos para el combate. Y no esperó a que Naruto le prestara atención, porque rápidamente Sasori mandó sus marionetas hacia Naruto que los vio de reojo, y empezó a correr a toda velocidad, porque en las marionetas de Sasori vio que las armas tenían mucho veneno, y Naruto corría por todo el campo de combate, y Sasori se divertía. Muere, decía el pelirrojo con diversión, pero después, Naruto vio como un ave de arcilla pasó cerca de su persona, y una gran explosión se hizo escuchar. Ja, lo conseguí, mate al idiota, decía Deidara que vio como un Naruto salió ileso, pero ¿qué? Dijo el rubio de Iwa incrédulo, porque no pensó que Naruto sobreviviría, pero estaba vivo y fuerte, y estaba moviéndose a toda velocidad hacia todo el campo de combate, como si estuviera buscando algo. Pero aún así, Deidara mandó más arcillas explosivas, pero ahora eran de insectos que Naruto dividía rápidamente, pero las marionetas de Sasori rápidamente se movían hacia su enemigo, y Naruto también se movía a toda velocidad, pero después corrió hacia una dirección, y todos sus enemigos lo habían seguido para causarle daño, pero el rubio llegó hacia unos escombros, y después se había impulsado hacia un Sasori que estaba con diversión, pero vio como Naruto se había impulsado hacia su persona, y fue golpeado en toda su cara, y salió volando mientras decía, Sasori-senpai, gritó Deidara con incredulidad, pero vio como Naruto dio un gran salto hacia su persona. Demonios, ¿cómo rayos se puede mover a esta velocidad? Decía el rubio de Akatsuki sorprendido. Porque ya veía una patada que lo mandaría hacia abajo, pero una marioneta se había interpuesto para protegerlo. ¿Pero qué? Dijo Naruto incrédulo, porque después un Deidara dijo, Katsu, y una gran explosión se hizo escuchar. Y Naruto salió volando mientras decía, porque lo habían tocado en combate. Lo tenemos Sasori-senpai, decía Deidara que se había impulsado hacia su enemigo, pero Naruto miró hacia en donde estaba Sasori, que estaba con seriedad, pero qué rayos, estaba seguro que le había roto su estúpido cuello, gruñó Naruto con furia, pero Sasori estaba como si nada, pero sí vio como sus marionetas se acercaban a él, y Naruto afiló su mirada mientras que también, su chakra se había incrementado rápidamente. Y unas arenas se habían movido, y lo habían protegido de todos los ataques de sus enemigos. Arena, dijeron los de Akatsuki incrédulo, y miraron hacia un Gaara que todavía estaba inconsciente, pero un Naruto tenía una posición de mano. No quería usar este chakra, pero me obligaron, porque no tengo que gastarlo para el viaje que haré, pero aún así, solo use una fracción de este gran chakra Biju, decía Naruto que de su mano salió algo poderoso, y fue hacia los Akatsuki que saltaron para no ser dañados de gravedad, y una gran explosión se hizo escuchar.
pero un Deidara estaba con furia, eso no hará que pare de atacarlos, habló Naruto con diversión, porque hizo varias posiciones de manos mientras que decía, Nimpo, devastación, dijo el rubio que miró arriba de él, porque algo estaba cayendo hacia su persona, jajajajajajajaja, el arte, es una explosión, Katsu, grito Deidara con locura, maldita sea, gritó Naruto que no quería gastar el chakra que había robado de Gaara, por esa razón había corrido por su vida, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y esa gran explosión, vieron unos shinobis de Konoha que estaban corriendo hacia una misión, ¿qué rayos? ¿Cómo es que ya están en nuestras fronteras? Decía un peliplata que estaba con seriedad, hay que dividirse, decía Kakashi mirando hacia todos los Jounin que asintieron sin dudar. Mashiro, nos vamos hacia ese lugar, habló un Tobitaka que estaba con seriedad, y todos lo miraron incrédulos, porque no esperaron que se dieran el grupo, ustedes pueden ir hacia ese lugar, nosotros iremos por otro lugar, porque siento algo que me está llamando, habló Tobitaka que empezó a correr a toda velocidad, y Mashiro lo seguía de cerca. Kakashi, ¿estás seguro? Preguntó Unazuma con seriedad, no importa, por el momento la verdadera misión es el Kage de Suna, ellos tienen motivos para moverse, respondió Kakashi que empezó a correr hacia una sola dirección, y sus ahora camaradas lo seguían sin decir nada, porque los de la generación dorada corrieron por otro lugar, pero con los que estaban combatiendo, un Deidara decía, jejejejejeje, solo mira, el idiota está muerto. Decía Deidara con diversión, pero ahora llamaste la atención de los que tal vez estén cerca de este lugar, respondió Sasori que estaba mirando hacia en donde estuvo una vez su enemigo molesto. ¿Tú crees que he exagerado? Preguntó Deidara mirando hacia Sasori que miró el lugar que estaba devastado, y miró hacia en donde tenían que ir para extraer el Biju, y estaba destruida también. Sí, creo que has exagerado, no hay lugar para ocultarnos, respondió Sasori que estaba suspirando. Bueno, sí. Tienes razón, decía Deidara que miró en una dirección, porque había 4 shinobis de Konoha, que estaban mirando hacia los Akatsuki con seriedad. Maldición, Konoha, decía Sasori con furia, mira nada más, es Kakashi del Sharingan, habló Deidara que estaba mirando hacia el ninja peliplata, que estaba mirando hacia sus futuros enemigos con precaución. Parece que acabaron con un enemigo poderoso, decía Asuma con seriedad, pues lo dudo mucho, la última vez que Akatsuki fue a Konoha, fueron apaleados por los Gakis de la generación dorada, decía un Gai que estaba mirando hacia los Akatsuki que estaban con seriedad. Entonces, lo que dijiste fue verdad, esos de la generación dorada sí son una molestia, después de todo, solo uno de ellos nos causó problemas, habló Deidara que estaba listo para el combate, uno de la generación dorada, preguntó otro Jounin que estaba sorprendido, porque era un Genma que estaba mirando hacia en donde estaban los Akatsuki, pero Sasori estaba mirando hacia los Jounin de Konoha, y miró hacia en donde estaba Gaara, e hizo que Deidara lo levantara, y los de Konoha se pusieron serios, antes de iniciar con el combate. ¿Ustedes lo enviaron verdad? Preguntó Sasori que estaba con seriedad. Los de Konoha se pusieron algo confundido, pero después miraron hacia Kakashi que dijo, ¿es por Konoha? Habló Kakashi que fingió que sí sabía de lo que estaba hablando Sasori, porque dijo, ja, idiotas, siempre Konoha con sus planes de extender su poder militar, incluso dijeron que ese Naruto de la generación dorada estaba muerto, pero que bien que lo escondieron, pero, lamentablemente lo vimos, aunque se hicieron el chakra del Biju, aún tenemos al Jinchuriki bajo nuestro poder, y cuando reunamos todos los Bijus, Konoha será la primera en caer, habló Sasori que estaba listo para el combate. Naruto, pero murió, dijeron todos incrédulos, incluso Kakashi estaba sorprendido por la información que acababa de sacar de los Akatsuki que estaban incrédulos también. Porque los mismos de Konoha decían que Naruto estaba muerto. Bueno, ahora sí está muerto, explotó en 1000 pedazos, habló Deidara que estaba con diversión, solo quedó, decía Deidara mirando hacia una manta que no estaba. Rayos, el idiota está vivo Sasori senpai, mira, no está su estúpida manta andrajosa, decía Deidara sorprendido, tuvo el descaro de llevarse sus cosas incluso, salir de aquí con el pergamino de Konoha, gruñó Sasori mirando hacia los de Konoha.
Konoha, que estaban incrédulos, hasta que una voz dijo, Sasori, Deidara, ¿qué es lo que los retrasa? Preguntó una voz que salía de la cueva, y solo era un holograma que estaba mirando hacia sus subordinados, que miraron hacia los de Konoha que estaban sorprendidos, porque Kakashi dijo, el Rinnegan, Kakashi del Sharingan. Un placer en conocerte, es la primera vez que nos vemos, pero cuando nos veamos cara a cara, sentirás el verdadero dolor, habló un Pain que estaba con seriedad, y Kakashi vio que había más hologramas que estaban esperando algo, líder Sanma, recuerda al niño que supuestamente murió años atrás, lo vimos, habló Sasori con seriedad, el que posiblemente sea un Jinchuriki, contrapreguntó Pain con seriedad, exactamente, lo vimos con nuestros propios ojos, y también, se llevó el chakra del Biju de una cola, pero no se llevó su Biju, solo el chakra, habló Sasori con seriedad, entonces posiblemente Konoha está creando algo que nosotros tratamos de crear, traigan al mocoso ahora, ordenó Pain con un tono serio, y los de Akatsuki asintieron, pero un Gai ya estaba dando una patada hacia los Akatsuki, que se habían protegido del ataque del shinobi de Konoha, y pensaron que no sería la gran cosa, pero grande fue su sorpresa, porque la patada de su oponente era pesada, y ambos de Akatsuki salieron volando mientras decían, informe, Itachi, preguntó Pain con seriedad, Maito Gai, experto en el taijutsu, no se confíen, Azuma Sarutobi, uno de los 12 guardianes shinobis, y también está Genma Shiranui, que fue uno de los escoltas de Yondaime, el destello amarillo de Konoha, respondió Itachi con seriedad, maldita sea, ese estúpido con corte de enclen que me dio una patada poderosa, decía Deidara molesto, Itachi, de todos ¿quién es el más problemático? Preguntó Sasori con seriedad, el shinobi Maito Gai, porque su fuerza no he podido analizar en estos años, es un completo misterio. Respondió Itachi que lo miraron con diversión, me tienes en alta estima, Itachi-san, habló Gai que estaba con diversión, pero Pain no veía nada en el shinobi que Itachi respetaba, en serio, Itachi le tiene algo de temor a Gai, decía Azuma incrédulo, aunque no lo creas, Gai es el hombre más fuerte del mundo, respondió Kakashi que estaba con diversión, pues no me importa, veré si todo lo que dices es verdad, Itachi, gritó Sasori quemando varias marionetas hacia su enemigo que simplemente dijo, séptima puerta, la puerta de la conmoción, abierta, dijo Gai con furia, y un vapor de chakra se había hecho ver, e hizo que todos se protegieran, porque después el Hounin de Expandex verde dijo, Hirudora, tigre blanco matutino, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y el lugar había quedado devastado por completo, y solo quedaron los hologramas que miraron la enorme devastación que hizo el Hounin que respetaba a Itachi, no puedo creerlo, decía Pain mirando hacia un oponente que podría ser molesto en cualquier momento. Mira Kakuzu, los hizo pedazos, habló un shinobi sorprendido, Maito Gai, maestro del Goken, hijo de Maito Gai, el genin eterno que mostró su fuerza en la tercera guerra shinobi, acabando con los 7 espadachines de la niebla más poderosa de esa generación, y mató a 4 de ellos, claro que lo conozco, tu cabeza, vale mucho, habló Kakuzu mirando hacia Gai que estaba con seriedad, recordaré tu nombre, no podrás escapar de la ira de Dios cuando llegue el momento en el que tú, sientas el verdadero dolor, Maito Gai, habló Pain que había desaparecido del lugar. Y el resto también desaparecieron, pero con Sasori y Deidara, maldita sea, mis marionetas, ¿qué rayos fue eso? Decía Sasori que estaba corriendo con Deidara a toda velocidad, ni siquiera hubo tiempo de hacer una ave de arcilla para salir del campo de combate, todo pasó muy rápido, gruñó Deidara que estaba lastimado, pero aún así, hizo una ave de arcilla, y todavía tenían al Jinchuriki del Ichibi en su poder, pero una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y ambos de Akatsuki salieron volando nuevamente, mira nada más lo que me encuentro, voy de paso y veo a un Jinchuriki inconsciente, y también, 2 mortales que quieren hacerle algo, pero ahora yo les digo, que necesito de ese gran chakra, habló un encapuchado que estaba con diversión. ¿Qué rayos? Decía Deidara mirando hacia un nuevo enemigo, pero se había sorprendido, porque tenía el mismo rostro que el rubio que ya habían enfrentado, necesito del chakra, y lo quiero ahora, habló el rubio que sus ojos eran carmesí, y daba una sonrisa llena de maldad, ven por él, gritaron los de Akatsuki que estaban listos para el combate, mientras que una gran explosión se hizo escuchar, rum.
y los Akatsuki salieron volando mientras decían, es más fuerte que hace horas atrás, decía Deidara incrédulo. Otro, ya veo, el producto de la perla también vino, y veo, que piensa lo mismo que yo, se me ha adelantado, pronto iré por su cadáver también, porque él, tiene el pergamino que me permitirá ir por la perla de Chikon. Habló el rubio Naruto demoníaco con diversión. Perla, dijeron los Akatsuki que estaban confundidos, pero Deidara dijo, tú no eres el mocoso que ya enfrentamos, ¿verdad? ¿Vienes por el chakra del Biju, verdad? Preguntó Deidara, que lanzó el cadáver de Gaara enfrente del rubio que estaba con diversión, y los miraba fijamente. ¿Qué haces? Preguntó Sasori con furia. No está por el Biju, solo quiere el chakra, respondió Deidara, que estaba aguantando todo el dolor que le infligieron, y Sasori se tocó su mano, porque estaba destruida también. El rubio que estaba enfrente de ellos, no era como el rubio que sí parecía un humano. Jejejejejeje, por ahora, no son mis enemigos, y espero que sigan de esa manera. Habló el rubio, que su rostro había cambiado, porque mostró su verdadera forma, y dio una gran mordida hacia el cuerpo de Gaara. Y de un sola mordida los Akatsuki vieron como un enorme chakra pasó hacia el rubio que no era un humano, y Deidara con Sasori dieron 5 pasos hacia atrás, porque se toparon con un enemigo que no provenía del mundo de los vivos. Jajajajajajaja, ¿qué pasa? ¿Nunca vieron un demonio? Preguntó el demonio de los sueños del pasado. No quiero el asqueroso Biju, habló el demonio, que le dio una patada, y cayó ante los Akatsuki, y el rubio empezó a correr hacia otra dirección. Sí, si tuviera mis arcillas, lo mataría, solo por eso no hice nada, decía Deidara, que apretaba el puño, porque por unos segundos, tuvo miedo. Incluso Sasori se maldecía por eso, porque no tenía marionetas con que combatir, todos estaban destruidos, pero guardo los más importantes, pero miro detrás de él. Nos vamos, trata de hacer otra ave. Los de Konoha vienen por nosotros. Habló Sasori, que empezó a correr, y Deidara había sentido con confirmación, pero un Setsu estaba incrédulo por lo que había visto, y tenía que avisar de esto a Madara, pero antes, había aparecido ante los del dúo del arte. Me encargaré de todo esto. Ustedes salgan de este lugar. Habló Setsu, que puso 2 clones, que copiaron a sus camaradas de Akatsuki, y los nombrados corrieron más rápido. Bien, espero que ahora todo esté bien, decía Setsu, que se había ocultado nuevamente hacia los árboles, pero una voz empezó a reírse desquiciadamente. Jajajajajaja, reía un rubio que volvió al ataque, y Setsu abrió sus ojos con incredulidad, porque lo habían embestido con toda la furia que tenía el rubio, y una gran explosión se hizo escuchar. Tú conoces mucho de este lugar, habló el rubio, que se hizo un demonio, y Deidara simplemente lanzó varios insectos de arcillas, que fueron hacia el rubio, que era un demonio. Porque Setsu decía, me va a comer, pero los insectos llegaron hacia el rubio, que estaba con ganas de comer a Setsu, y una gran explosión se hizo escuchar. Y Sasori se miró con Deidara, porque se dijeron, ¿qué rayos acabamos de hacer? Porque el rubio no estaba como su enemigo, pero ahora, de la gran cortina de humo, unos ojos carmesí los miraba con seriedad. Sasori miró a Gaara, y lo tiró en el suelo, y Deidara solo dijo, corre, y lanzó su ave de arcilla, que se hizo grande, y Sasori saltó para irse con él, pero el rubio corrió hacia ellos a toda velocidad, y destruía a todo lo que se encontraba en su camino. Viene por nosotros. Rápido, idiota. Rápido, gritaba Sasori con miedo. ¿Podrías callarte? Gritaba Deidara, que usaba todo el chakra que tenía. Sasori miraba en todos lados, pero vio que estaba cerca de ellos. Ahí viene, elévate, idiota. Veo su rostro, no es un humano, gritaba Sasori con furia. No puedo, no tengo chakra, solo puedo usar la velocidad. Gritaba Deidara, que vio como un Naruto demoníaco casi muerde una de las alas de su ave. Les dije que no éramos enemigos, gritaba una voz, pero no era la de un humano, pero Deidara, que era un experto en volar, maniobraba en todo el bosque, y Sasori con sus etiquetas explosivas hacía que varios árboles cayeran detrás de él. Todo el camino solo se escuchaba No tengo etiquetas, Deidara, demuestra que tu arte es más fuerte que la mía, gritó Sasori, que veía como varios árboles caídos se elevaban como si nada.
Viene por nosotros, decía Sasori con miedo, puedo oler sus miedos humanos, gritaba la voz con diversión, porque el demonio dio un gran salto hacia ellos. Sasori vio la cara inhumana de su enemigo, y era como si el tiempo se alentizara, porque Sasori apretó el puño, pero miró hacia Deidara que tenía algo en su mano. Es solo para uno, respondió Deidara sin que le preguntaran nada más, y Sasori asintió rápidamente. Ahora Sasori-senpai, gritó Deidara, y algo salió del nombrado y también, Deidara lo había atrapado, mientras que él, había abandonado el ave de arcilla, porque hizo otra ave de arcilla más pequeña, pero el cuerpo de Sasori quedó en la ave, que obviamente, ahora también estaba el demonio, pero Deidara solo dijo, Katsu, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Mientras que Deidara solo se centró en irse hacia su base y recuperar fuerzas, ahora estaban muy débiles, por esa razón solo podían escapar de su enemigo. La técnica de Maito Gai los hizo añicos, y más cuando combatieron con el primer rubio, pero ahora estaba un demonio rubio que era más fuerte que el rubio que ya habían enfrentado. Demonios, decía Deidara que podía manipular el ave pequeño que estaba subiendo ahora mismo, y se había elevado en el cielo, pero con el demonio Naruto, estaba en llamas, y después salió como si nada. Fuego, qué chistoso, yo provengo de él, decía el demonio Naruto que empezó a caminar hacia una sola dirección, pero con los de Konoha, estaban con seriedad, porque vieron el cuerpo de un Gaara, y también había cuerpos de Akatsuki que se hicieron blanco. ¿Qué rayos está pasando?, preguntó Kakashi sorprendido, y sus camaradas no supieron qué decir. Pero en otro lugar, con dos de la generación dorada, corrieron hacia una sola dirección, porque un rubio estaba corriendo mientras que se tocaba su brazo. Maldita sea, ese jutsu casi me mata, pero aún así, conseguí el chakra, pero, me siento muy débil, es como si tuviera que hacer algo para fortalecerme, decía el rubio que seguía corriendo, hasta que una voz dijo, Naruto, y el rubio miró hacia la voz, porque era una pelicastaña, que lo miraba sorprendida, y Naruto lo miró fijamente, y empezó a derramar lágrimas sin que él se diera cuenta. Tobitaka vio eso. ¿Acaso es Naruto?, decía el pelirrojo que estaba sorprendido. ¿Qué me pasa?, decía Naruto que se miraba sus manos, porque estaba llorando. Naru, preguntó Masiro que caminó hacia el rubio que no entendía nada de lo que estaba pasando, y solo dijo, ¿quién eres? A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, empezaron la cacería los otros Narutos para ir por la perla que tiene el rubio que es un Jinchuriki. Será divertido, pero, una vez más, feliz Navidad mis ninjas, espero que les haya entretenido que es lo importante, y si van a festejar, festejen con moderación, y también, saludos a toda la familia, y cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Nos vemos más tarde.